Y el boletín de noticias lo hacemos con un tema que nos parece fascinante. Entender, Paola, cómo se puede combatir lo que es tal vez uno de los grandes problemas que tiene Colombia y es la desigualdad. Porque Ujú. mucho se habla de la pobreza, pero hay que hablar de la desigualdad. Porque es que combatir la pobreza diciendo, no, es que de 300.000 o de 400.000 para arriba el ingreso mensual para una persona ya no es pobre, pues resulta muy fácil, pero acabar con la desigualdad, que es la falta de accesos a servicios como la educación de calidad, como salud de calidad, vivienda de calidad, servicios públicos, eso cambia un país. Y por lo menos nos llamó la atención que un columnista, Mauricio Cabrera, este fin de semana, alabó lo que llamaríamos el milagro de Bolivia, en donde se logró reducir la desigualdad. Sí, se logró reducir la desigualdad y además volvió a triunfar el socialismo, Juan Pablo, porque ganó Luis Arce, quien muchos pues han llamado el artífice del milagro económico en ese país. Recuerde pues que él estuvo durante los 3 periodos de Evo frente al Ministerio de Hacienda y tomó las decisiones fundamentales que llevaron a que se cerrara esta brecha y que Bolivia saliera de la lista negra de países más desiguales del mundo. Pero entonces, sobre esta columna que hizo el profesor economista, consultor Mauricio Cabrera, hablamos con él y le preguntamos pues qué significa ese triunfo de nuevo en la izquierda en Bolivia y además por qué Luis Arce después de haber logrado lo que logró económicamente en ese país. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y Andrea, un gusto estar con ustedes aquí. A ver, hay dos preguntas, ¿cierto? ¿Qué significa el triunfo y qué hizo? Pronto empecemos por el presente. ¿Qué significa el triunfo? Políticamente Evo Morales cometió el error de quererse perpetuar en el poder, él como persona, no su proyecto, y cuando buscó la cuarta reelección, pues tuvo una gran cantidad de oposición. Hubo unas elecciones en que la OEA, con el desafortunado señor Almagro, decidieron lanzar una campaña diciendo que había fraude, que eso había sido fraude, y dieron un golpe de Estado y tumbaron a Evo. Quedó una presidenta del Congreso, la vicepresidenta del Congreso de extrema derecha, que tuvo más de un año para tratar de consolidar el poder y arreglar unas elecciones en las que esperaban ganar. De manera que Evo en ese momento había obtenido el 46% de los votos en estas elecciones que fueron hace más de un año. En estas elecciones, el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, con la candidatura de Luis Arce, obtuvo cerca del 53% de los votos y ganó fácilmente en primera vuelta. El segundo contrincante, que era el expresidente Carlos Mesa, que recordar que Carlos Mesa era el presidente cuando hizo las primeras elecciones que eligieron a Evo, obtuvo cerca del 30% apenas. Realmente fue una victoria aplastante del movimiento al socialismo, lo cual significa que el proyecto político del MAS es un proyecto que sigue teniendo vigencia en la población, que realmente se puede decir que la gente sí estaba cansada de Evo. Estas cosas no se deben personalizar, esto no puede ser caudillismo y que estén en cabezas de una persona, sino tienen que ser proyectos sociales y políticos que trasciendan a las personas. Y creo que eso es lo que se demostró en Bolivia, que ese proyecto le gusta a la mayoría de la gente, que quieren que siga, así sea con una persona distinta. Eso en Sí, cuanto al significado político. sí. En cuanto a la trayectoria de Luis Arce y lo que hizo, que explica por qué le sigue gustando a la gente, pues realmente tampoco hay que personalizarlo. Eso no fue una cosa que hizo Luis Arce solo. Luis Arce sí fue el ministro de Economía durante los 3 periodos de Evo con una interrupción de unos 18 meses, y fue un poco el cerebro que armó todo el plan económico que le dio estabilidad a la economía. Pero las decisiones importantes que marcaron el rumbo de la economía boliviana, perdón, fueron decisiones más de carácter político que económico. Ujú. Y aquí hay que empezar, pues, ¿qué fue lo que cambió en Bolivia? Yo decía en mi columna, yo tuve la oportunidad de estar en el año 2005 acompañando o haciendo parte de una misión de Naciones Unidas y la CEPAL, que fuimos primero
a ver y hablar con los candidatos. Eso fue antes de la primera visita, fue antes de las elecciones, ver los programas de los candidatos, entenderlos, entender la situación de Bolivia, para después de las elecciones tratar de hacer como una labor de asesoría y tratar de dar algunas recomendaciones de política. En ese momento Bolivia era un estado pues prácticamente quebrado, no era un estado fracasado, pero sí con una gran pobreza, con unas posibilidades de desarrollo económico muy pequeñas. Lo que se veían eran reformas marginales que podían mejorar una u otra cosa, pero después de, ya llevaban 15 años de un esquema totalmente neoliberal. Bolivia fue uno de los alumnos aventajados del consenso de Washington y aplicaron todas las recetas neoliberales, pero eso ni aceleró el crecimiento ni disminuyó la pobreza, por el contrario, la aumentó. Entonces había una sensación un poco de pesimismo. Esto no tiene para dónde salir, no hay como una receta milagrosa que le dé salida a esto, y resulta que sí la hubo. Sí, eso te iba a preguntar, profesor Mauricio Cabrera, y si quiere le vamos a ir preguntando, porque es que me quiero remitir mucho a su columna que usted titula justamente El triunfo del socialismo boliviano. Y usted pone también este párrafo inicial: eso no es el fantasma del castrochavismo con el que quieren asustarnos para el 2022, ni es copiar el modelo venezolano que quebró ese país. Eso va relacionado con lo que usted dice entonces, ¿qué fue lo que cambió fundamentalmente? Porque se tiene la idea entonces que el socialismo se debe enfrentar al coco del castrochavismo y eso poner a Venezuela y a otros países, pero realmente entonces, ¿cuál es ese modelo que se cambia en Bolivia que se contrasta con el tema político? Ahí están las cifras. Sí, pues lo primero que hay que decir ante eso es que el socialismo, el famoso socialismo del siglo XXI, no existe como un modelo único, ¿cierto? Bajo esa sombrilla se intentaron agrupar cosas más radicales como la Venezuela de Chávez, la izquierda socialdemócrata de Lula en Brasil, y lo de Bolivia también, la socialdemocracia chilena que estuvo en el poder durante muchos años. Entonces es un espectro realmente grande de opciones. ¿Cuál fue el secreto en Bolivia que permitió eso? La nacionalización del gas. La situación allá era realmente absurda. El gas era propiedad de unas compañías multinacionales que lo vendían a sus casas. 5 years in hell forged me into a weapon, which I... Petrobras, se lo vendían a unos precios ridículos. Si no recuerdo mal, el precio de venta era como $2 el millón de BTUs, mientras que el precio del mercado era $6. ¿No? Era un subsidio que le estaba dando un país pobre a Bolivia a un país riquísimo como Brasil. Evo tomó la decisión de nacionalizar el gas, que volviera a ser propiedad del Estado, y renegociar los contratos. Y con esto tuvo una gran cantidad de recursos, que otro punto importante es que no se perdieron en corrupción. Bolivia tiene unos índices de corrupción que son bajos en relación a lo que se ve en el continente latinoamericano, sino que se reinvirtieron mucho en la población con estos recursos. De manera que ahí estuvo el secreto, en esa nacionalización. ¿Y qué era el socialismo? Esto lo decía también, ¿qué era el socialismo? A Evo le preguntaron, en esa época estaba ya, le hicieron una entrevista, ¿qué quiere decir el socialismo? Esto les va a asustar, miren. Y él dijo una cosa muy simple: la izquierda y el socialismo es vivir bien, es tratar de que toda la gente viva bien, que haya menos problemas sociales, que haya menos pobreza. Entonces, ese es el socialismo que buscamos, y bienvenido. Si el socialismo es que todos vivan bien, bienvenido. Entonces, el socialismo no, ese tipo de socialismo que yo lo llamaría más bien socialdemocracia, que en Colombia sería el liberalismo socialdemócrata, por ejemplo, no está contra la propiedad privada. Por el contrario, es tan partidario de la propiedad privada que quiere que todos la tengan, y no solamente unos cuantos, ¿sí? Entonces, no se está buscando que todos los bienes productivos estén en manos del Estado, los bienes esenciales como los hidrocarburos. En Colombia hay que recordar, en Colombia el Estado es el propietario de los hidrocarburos y de todo el subsuelo, y simplemente le da unas concesiones a las compañías para que los exploten y les paguen unas regalías. Entonces, no es acabar con el sector privado, no es acabar con el mercado, es ponerle regulaciones, es tomar decisiones esenciales orientadas ¿a qué? A que haya mejores recursos, para que disminuya la pobreza, para que disminuya la desigualdad, para que todos vivan mejor.
Precisamente sobre eso yo le quiero preguntar, profesor Cabrera, pues lo que usted menciona de la nacionalización o la decisión que tomó Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos y además de negociar otros contratos que a empresas que sí se les dejó seguir, a multinacionales, pero a las que se les empezó a cobrar un tributo, unos impuestos mucho más altos por la explotación no solo del gas, sino de otros hidrocarburos. Eso obviamente generó más ingresos al país y pues que estuvieran más holgados fiscalmente. Pero ¿cómo se traduce eso en que se reduzca la pobreza específicamente y que se cierre la brecha de desigualdad? ¿Cómo que el país haya obtenido más ingresos hizo o repercutió en que la población empezara a vivir mejor? Específicamente en ese punto, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Evo Morales en ese momento? Pues veamos los resultados y después nos volvemos a ver qué hizo. En el año 2005 o 2003, pues a principios del siglo, la población que vivía en pobreza en Bolivia era el 66%. Las 2/3 partes vivían en pobreza. En esa revisión del Banco Mundial, personas que vivían con menos de $2 al día. ¿Sí? En el año 2018, son las últimas cifras que tiene la CEPAL, la pobreza había bajado a 35%, casi a la mitad. Y la pobreza absoluta, la indigencia, la miseria, ¿cierto? Que era del 30 perdón, El la 45%. pobreza absoluta era del 45%. 45%, menos del 15%. Es decir, hubo unos resultados impresionantes. ¿Cómo se hizo eso? Es una política pues muy amplia que pues, difícil resumirla aquí, pero hay algunos elementos. Primero, una reforma agraria, sin llamarla así, ¿no? Una redistribución de tierras importante, sobre todo de tierras que eran del Estado, baldíos o que estaban aprovechadas por terratenientes. Hubo una cantidad importante, como el 20% de la tierra productiva de Bolivia, sobre todo en la media luna, esta parte en el occidente del país, que son fundamentalmente indígenas. Y no solamente reducirla de nuevo a Bolivia, a principios del siglo era, junto con Colombia, uno de los países más desiguales, índice del Gini, 60%. En Colombia lo bajamos un poquito hasta el año 2017-18, como hasta el 51-52. En Bolivia lo bajaron mucho más, al 43.8. Era que fue una reducción importante de la desigualdad de ingresos. Todos estos son las políticas de un socialismo que, repito, eso no tiene que asustar, eso no es castrochavismo, eso no es comunismo, ¿cierto? Es simplemente que esté mejor repartida la propiedad, que la gente tenga más ingresos, que la gente pueda vivir mejor. Profesor Mauricio Cabrera, justamente con la comparación que se hace de Colombia, usted cierra su columna diciendo que Colombia necesitaría este modelo y también cómo hacer entender, a quitar el prejuicio de la política y abrir la mente también para implementar este modelo económico que con cifras muy puntuales que usted ha dado, pues indudablemente posicionan a Bolivia dentro de Latinoamérica, incluso en el mundo, como un país que ha cortado esa brecha de desigualdad. A ver, en Colombia hay que reconocer que también ha habido avances importantes, ¿cierto? Comparado con la situación a principio de siglo o hace 10 años, Colombia hasta el año 2017-2018 redujo de una manera importante la pobreza, redujo también la miseria y se redujo un poco, no tanto como en Bolivia, la desigualdad. Desafortunadamente, y las cifras las conocimos hace 10 o 15 días, las últimas cifras del DANE sobre la pobreza y la desigualdad en Colombia muestran que en el año 2019, antes de la pandemia, o sea que no tiene nada que ver con la pandemia, volvió a aumentar la pobreza extrema y volvió a aumentar la desigualdad. Esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el desempleo. Colombia, que también venía bajando el desempleo de una manera importante y llegó a tener en el año 2016 y 2017 desempleo de un dígito. Pues sigue siendo el mayor de América Latina, pero era de un dígito. En el año 2019 volvió a subir. Y hay otra cosa, otra explicación importante que la propuso Mauricio Cárdenas, el exministro Mauricio Cárdenas, en una columna periodística, es que Colombia volvió a adoptar un modelo de tributación pro ricos. Es este esquema de Trump, de los republicanos, de la derecha internacional, que dicen que hay que bajar los
impuestos para que se cree empleo, ¿sí? Es el viejo modelo desarrollista que dice que hay que primero crecer la torta para después repartirla. Eso no ha dado resultado en ninguna parte del mundo, pues resultados positivos. Por supuesto que tiene resultados negativos y en Colombia es claro que servicios tributarios tan grandes que se le están dando a las multinacionales, a las grandes compañías, no producen más empleo de calidad y por el contrario disminuyen los ingresos del Estado para que pueda hacer programas sociales. Y hay casos realmente estímulos tributarios mineras y hidrocarburos no tienen ningún sentido. Son empresas que están en sectores absolutamente rentables, que vienen a Colombia porque aquí están los recursos naturales para explotar, ¿cierto? No van a ir a buscar petróleo en Panamá porque en Panamá no hay, no importa que en Panamá los impuestos fueran cero y aquí el 50% no. Ni así van a ir a buscar petróleo, van a buscar petróleo donde lo hay. Sí. De verdad que sí hay que hacer, y ahí se ha estado planteando mucho, una reforma tributaria estructural que ponga a pagar estos a las becas del Estado más el punto básico, que es el tema de la reforma rural integral, que por supuesto no es solamente repartir tierras, sino proveer bienes públicos, infraestructura, comunicaciones, carreteras, esquemas de comercialización que permitan, entre otras cosas, superar realmente de una manera definitiva el problema de la coca. Sí, enfatizando en esa comparación entre lo que pasó en Bolivia y lo que está pasando en Colombia, ya usted explicó claramente, profesor Cabrera, lo que pasó o las razones por las cuales en Colombia el año pasado aumentó la pobreza y 660.000 personas entraron a esa condición. Pero yo quiero que veamos esta gráfica del DANE, que es muy clara. A ver si Vanessa nos ayuda ahí, por favor. Y que demuestra que el 80% de la población en Colombia que está en los quintiles más bajos o que son pobres extremos, de clase media, pues tuvieron una reducción en sus ingresos, mientras que el 20% de la población que está en el quintil más alto, que es la población más rica, pues siguió siendo rica. Eso significa que en Colombia la desigualdad aumentó, el índice Gini sigue siendo muy alto y pues esa brecha o esa distancia cada vez es más amplia. ¿Cómo se explica que en Colombia eso esté pasando mientras que en otros países están luchando o han hecho cosas, han tomado medidas para cerrar esa brecha? En Colombia, por el contrario, la estemos abriendo y los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres? Paola, esta gráfica es muy, muy importante y muy diciente, porque corresponde al año 2019, donde Colombia además tuvo un crecimiento de 3.4% en el PIB, y sacamos pecho y nos enorgullecimos con razón porque fue de los mejores en América Latina. Entre paréntesis, la Bolivia de Evo Morales creció 3%, más que Colombia. ¿Sí? Pero bueno, un crecimiento bueno y aún así disminuye el ingreso de la gente. Entonces vuelve que crezca el pastel, hay que distribuirlo, porque si se deja a las fuerzas del mercado, y está pasando en todo el mundo, pues los ricos y las empresas y las élites tienen más posibilidades, tienen más educación para defenderse de las dificultades que vengan. El COVID y la pandemia está agudizando esta situación, porque los más afectados por el COVID son los más pobres. Las personas de estratos altos, las personas ricas tienen más posibilidades de defenderse en Colombia y en todo el mundo. Con un simple ejemplo, el teletrabajo. Las personas que tienen posibilidad de hacer teletrabajo son personas de niveles educativos altos que están en puestos ejecutivos. El obrero, el trabajador no puede hacer teletrabajo, tiene que salir a trabajar con todas las posibilidades de contagio. La Universidad de los Andes hizo un estudio que dio unos resultados dramáticos. La incidencia del COVID en el estrato 1, en el estrato más pobre de la población, en términos de número de contagiados, de número de hospitalizados y de números de muertos, es 10 veces más por cada 10.000 habitantes que en los de estrato 6. ¿Sí? Y entonces, esta situación con la que ya veníamos, y es la que estáis viendo, crece la economía en su conjunto, pero ese crecimiento va para uno y muy poquitos y la gran mayoría le disminuye. Y con la pandemia del COVID, se nos está empeorando eso. Necesita, y se ha dicho muchísimo, hacer un nuevo contrato social donde realmente
las élites en Colombia, la clase gobernante, acepte que tiene que ceder un poco de los privilegios que tiene a cambio de tener estabilidad social, de tener paz. Claro, pues ese es el punto, recomendadísima la columna, El triunfo del socialismo boliviano, del experto en economía Mauricio Cabrera Galvis. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigla W.